Doctor Antonio, ¿me escuchan? Hola, buenas tardes. Ok, Sí, sí, se perfecto. escucha bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta nueva sesión mensual académica, el cual ustedes sabrán que es un espacio dedicado a la actualización médica, el aprendizaje continuo y el fortalecimiento del trabajo multidisciplinario, que es fundamental en la atención del paciente crítico dentro de la terapia intensiva. Sabemos que el manejo integral de estos pacientes requiere la colaboración de múltiples especialidades, trabajando en conjunto para ofrecer una atención de mayor calidad y mejores resultados clínicos. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la participación del doctor Juan Antonio Álvaro Heredia, quien es especialista en neurocirugía y cirugía de columna. El doctor Juan Antonio Álvaro Heredia realizó su formación en neurocirugía en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, con una alta especialidad en cirugía de columna en el Instituto Nacional de Rehabilitación y con un fellowship de cirugía de columna. Actualmente es médico adscrito en el Hospital Naval de Alta Especialidad de la Ciudad de México y hoy es nuestro invitado para abordar el tema de manejo quirúrgico de lesiones cerebrales agudas traumáticas o el enfoque del neurocirujano en la terapia intensiva. Agradecemos profundamente su presencia y la oportunidad de compartir sus conocimientos y experiencia con todos nosotros. Adelante, doctor. Muchas gracias. Primero que nada, agradecerles la verdad la oportunidad de poder compartir esto con ustedes. La verdad es que es un orgullo como guerrerense participar en este tipo de eventos. La verdad preparé este tema esperando que sea de su agrado. Bien, entonces, a manera de introducción, bueno, perdón, ¿eh? A manera de introducción, tenemos que recordar algunos conceptos claves, que es la hipertensión intracraneal, ¿no? ¿Cómo la definimos? Sabemos el valor, el número, pero ¿qué es? Bueno, esto de manera breve, simple, es una condición donde la presencia de uno o más procesos patológicos puede inducir el incremento de esta presión intracraneal y el agotamiento de mecanismos compensatorios que seguramente ya todos hemos leído la doctrina de Monroe-Kelly, que ahorita vamos a repasar, y que en ese momento, cuando se llegan a perder, pues la presión intracraneal se eleva. ¿Qué conceptos tenemos que tener muy presentes? La presión de perfusión cerebral, eso es muy importante, el flujo sanguíneo cerebral, la complianza y la elastancia cerebral, que son muy importantes también a la hora de los mecanismos compensatorios, la isquemia y los síndromes compensatorios, cómo van a ir sucediendo a través del tiempo. Entonces, la doctrina de Monroe-Kelly que nos dice que la suma de estos volúmenes, que es el parénquima, el líquido cefalorraquídeo y el volumen sanguíneo, es constante y que el equilibrio de estos tres componentes dentro de una cavidad cerrada que es el cráneo mantiene los valores de la presión intracraneal. En un promedio, en los adultos va de 10 a 20 milímetros de mercurio, algunas bibliografías lo manejan de 10 a 15. En los niños, como ya vimos ahí en la tabla inferior del lado derecho, pues es también diferente, o sea, no siempre igual. Igual si pudiéramos medir la presión intracraneal en un paciente que está en sedestación versus uno que está en decúbito supino, esto también va a variar. Bien, entonces, como habíamos mencionado, estos mecanismos compensatorios, dependiendo de los contenidos del cráneo, van a ir sucediendo uno por uno. El primero de ellos es el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo puede disminuir su tasa de producción o, por el contrario, en un paciente, por ejemplo, añoso, en un paciente ya de edad avanzada, la atrofia cerebral le va a compensar y no necesariamente va a ser el líquido cefalorraquídeo. La reabsorción de este líquido mediante la presión venosa. Por eso es muy importante mantener una oxigenación en un paciente neurocrítico, ya lo vamos a ver más adelante, porque de eso depende el grado de reabsorción del líquido cefalorraquídeo y por ende la compensación que va a tener a la hipertensión intracraneal. Y por último, el parénquima cerebral. Antes de hablar de herniación uncal, herniación subfalcina, herniación amigdalina, lo que tenemos que entender son estos dos conceptos de compliance y elastance. ¿Qué quiere decir? La compliance es la capacidad que tiene el cerebro de compensar aumentos de volumen. Entonces el cerebro va a tener
un desplazamiento, por así decirlo. Ya es el paciente que tiene el vector por el hematoma, por el tumor, pero aún así sigue compensando ese cuarto espacio, ese cuarto volumen que no está considerado. Entonces, conforme esto va sucediendo, como les había dicho, los mecanismos compensatorios van a ir primero el líquido cefalorraquídeo, después el flujo sanguíneo de predominio venoso, seguido del flujo sanguíneo de predominio arterial. Bien, entonces sabemos que el flujo sanguíneo cerebral es el 15% del gasto cardíaco, aproximadamente son 50 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral. Ese está regulado por el consumo de oxígeno cerebral, las resistencias vasculares que existen en el vaso como tal cerebral, que es diferente a la circulación de todo el resto del cuerpo. Y algo muy importante es la presión de perfusión cerebral, que es la necesaria para que ese parénquima esté perfundido y tenga buen funcionamiento. ¿De dónde sale la presión de perfusión cerebral? Bueno, esta se obtiene de la resta de la presión arterial media sobre la presión intracraneal. De manera que nosotros tenemos que tener, y esto es muy importante, valores entre 60 y 70 milímetros de mercurio. O sea, más de 60 es lo que tenemos que cuidar. Por ejemplo, en un paciente que está politraumatizado, que tal vez tenga alguna otra lesión, una herida cerrada de abdomen donde exista un sangrado, tenemos que arreglar esa perfusión porque, o sea, ese estado vascular, porque si no el paciente va a tener una hipotensión y por ende cuando yo resto la presión arterial media menos una presión intracraneal que tal vez esté en 20, si tengo una presión media de 60 y le resto 20 de presión intracraneal, yo tengo una presión de perfusión cerebral de 40, entonces mi paciente le va a ir mal. Por eso tengo que tener siempre valores adecuados de perfusión de presión arterial media. Y bueno, lo que ya decíamos resumido en esta tabla, como cuando hay un aumento de volumen, el compliance o la capacidad del cerebro de, de adaptarse va a ir compensando ese aumento de volumen sin elevar la presión intracraneal. Esto varía mucho en una persona joven, hay un alto compliance, los niños sobre todo, pero en un adulto eso se invierte. Entonces tienen muy poca compliance y con pequeños cambios la presión intracraneal aumenta. Ese es el otro concepto, que es la de las TONS, que básicamente es la rigidez que tiene la cavidad craneal para compensar estos aumentos de volumen. Y aquí vemos las fases. Una fase inicial donde el cráneo intenta compensar con la disminución, la depresión del líquido cefalorraquídeo, la mayor reabsorción del líquido cefalorraquídeo en las granulaciones aracnoideas. Eh, Esto en la primera fase no hay en realidad un aumento de la presión intracraneal porque lo está compensando. Y en la tercera fase, donde ya esto se invierte a la elastancia o a la elastance, lo que sucede es de que ya el cerebro con pequeños aumentos de volumen, la presión se dispara, todo lo contrario, pero es porque ya se vencieron todas las medidas de compensación. Bien, ya con esto podemos hablar propiamente de la clase. Lo intenté hacer de una manera pues, más práctica. El contenido como tal es, en primer lugar, la identificación del paciente. Dos, cuál es el manejo inicial, el manejo desde que, si tenemos la oportunidad de verlo en casi el momento del trauma, pero si no el paramédico, al ingreso al servicio de urgencias, cuáles son los criterios de activación que tenemos que tener, los principales tipos de lesiones traumáticas, el tiempo quirúrgico ideal y las decisiones críticas que tenemos que tomar. Una comunicación efectiva es sumamente importante. Y pues bueno, algunas consideraciones especiales como la monitorización con los catéter PIC, intraventricular, parenquimatoso, etcétera. Bien, entonces en la identificación del paciente siempre tenemos que tener sospecha de lesiones primarias. ¿Cómo las podemos identificar de manera precoz? Bueno, en el estado clínico, por ejemplo, los paramédicos, donde vemos un estado de alerta disminuido, el Glasgow menor de 8, que tenga una focalización, una anisocoria, que tenga una respuesta motora anómala, o sea, que ya tengamos datos de corticación probablemente, un deterioro neurológico súbito, sobre todo que estos pacientes con trauma de alto impacto no tan solo van a tener el cráneo, van a tener probablemente lesiones de columna, lesiones cervicales, sobre todo,
traumas en abdomen, traumas en tórax, aquellos pacientes que tienen también crisis convulsivas desde el inicio. Obviamente los mecanismos de alto impacto, que si el paciente salió disparado del automóvil, que iba en una motocicleta, en aquellos pacientes que también sufren caídas, 2 pisos, digo, la literatura marca 2 metros como 3 metros como algo de alto impacto, ¿verdad? Pero sobre todo el gremio obrero donde pueden a veces caer y vemos fracturas sobre todo a nivel de la columna. Y pues actualmente también la violencia por terceras personas. Bueno, ¿cuáles son los datos de alarma? Ya que identificamos esto, sobre todo entender que si el paciente ya tiene esta gravedad, pues no se va a comunicar, pero en caso de que veamos, por ejemplo, un paciente que se cae, tuvo un accidente, tiene un periodo lúcido, ya vamos a ver que es el hematoma epidural y de repente empieza con cefalea, náuseas, vómito, este vómito es en proyectil, esos son datos de alarma. Que tengamos los signos que nos enseñan en la escuela, que es el signo de ojos de mapache por una fractura de piso anterior, el signo de Battle por una fractura de piso medio, igual ya son datos de alarma. En caso de un traumatismo de columna, una fractura o una sospecha de fractura de columna, tener pérdida súbita pues de todo, básicamente por debajo del nivel de la lesión, pero particularmente de esfínteres. Bien, entonces una vez que llega urgencias, repasamos el protocolo del ABCDE, donde lo primero que tenemos que hacer es estabilizar al paciente, mantener una adecuada presión arterial media, porque a través de ello podemos tener una adecuada presión de perfusión cerebral. Igual, intentar tener un adecuado aporte de oxígeno, un paciente con vías de gran calibre para administración de medicamentos, evitar fenómenos isquémicos mediante la hiperglucemia, tener en medida de lo posible un estudio de imagen rápido, pero sin olvidar que lo primero es estabilizar al paciente. Antes de eso, no hay que llevar al paciente al estudio de imagen. Sería lo ideal, pero no. Hay que estabilizar al paciente y yo creo que en eso yo no soy tan competente como ustedes. Bien, paso 2, evaluar el estado neurológico, estos datos de alarma que ya vimos, que el paciente tenga una anisocoria, datos de herniación franca, que ya sabemos que por anatomía, si tenemos una anisocoria, podemos tener ya datos de herniación uncal por compresión del tercer nervio a nivel del mesencéfalo, establecer un nivel topográfico si el paciente tiene una concusión o está tal vez con un Glasgow de 14, pero no mueve las extremidades, está eh, pues con una lesión incompleta, tal vez no cuadrapléjico, pero cuadraparésico, pierde esfínteres. Entonces, esos son datos que debemos identificar de manera rápida. Una vez que tengamos estabilizado al paciente, tener una tomografía no tan solo de cráneo, si se puede todo el cuerpo, buscando lesiones asociadas, lesiones de columna, lesiones de tórax, lesiones de abdomen. Y pues bueno, tomar medidas neuroprotectoras. Esto puede ser tan sencillo como la posición del paciente, mantener una posición en semifowler 30 grados, adecuado aporte de oxígeno. En un inicio, evitar pues iniciar medidas invasivas desde el punto de vista farmacológico. Tal vez podemos empezar con una hiperventilación corta, porque ya sabemos que bueno, la hiperoxemia puede producir vasoconstricción, que en medida inicial nos ayuda al edema, pero después nos puede perjudicar. En casos de traumatismo de columna, el, el uso de esteroides si el trauma fue dentro de las primeras 8 horas, sí llega a beneficiar, sobre todo en el segmento cervical. Después de eso, son más complicaciones que los beneficios que le puede otorgar el uso de metilprednisolona. Y pues el objetivo siempre es que todo esto ocurra antes de la hora, porque a partir de ese momento ya podemos empezar a tomar decisiones. Entonces, cuando llamamos, en este caso, a mi servicio, bueno, inmediatamente ante cualquier paciente con un intubado, con un Glasgow menor de 8, en caso que no llegue intubado, donde ya le hicimos la imagen, tenemos lesiones, un hematoma epidural, un hematoma subdural agudo, una hemorragia intraparenquimatosa que tiene un volumen, aunque aquí diga 30, que tenga un volumen que le esté generando desplazamiento de estructuras, eh, una fractura con hundimiento, igual el hundimiento tiene que ser más de 1 centímetro o que el diplo, que es el grosor del cráneo, esté por abajo de la posición normal del cráneo.
la pérdida de esfínteres. ¿Y qué otras patologías? Sí, obviamente hay que identificar todas y notificar todas, pero podemos estar vigilando, podemos tener un poco más de tranquilidad. Bueno, aquellos pacientes con un traumatismo craneoencefálico moderado por OMS, una contusión, o sea, un hematoma parenquimatoso pequeño que no le esté generando desplazamiento de estructuras, una fractura lineal, hasta cierto punto una hemorragia subaracnoidea que sea traumática, que sea un Green 1, que sea pequeña, que no le esté generando compresión. eh, Sobre todo también los pacientes, se da mucho los pacientes que tienen antiagregación o anticoagulación ya por alguna otra patología. ¿Cuáles son las principales lesiones que vamos a ver? Bueno, el hematoma epidural, que ya sabemos que la fisiopatología, este es un sangrado arterial. Este es muy frecuente en personas jóvenes, en personas por un accidente en vehículo motor. Es un sangrado de la arteria meningia media, es raro en personas mayores y pues obviamente para que tengamos un desgarro de esa arteria tiene que haber un traumatismo en la escama del temporal para que se pueda desgarrar y recordar que el grosor del cráneo a este nivel pues es muy pequeño. La triada clásica es aquel paciente que tiene el impacto, se levanta, está 2, 3, 4 horas, el promedio es 4 o 6 horas, y de repente presenta un deterioro súbito, náuseas, vómito, datos de cráneo hipertensivo y pérdida del estado de alerta. En la tomografía vamos a ver esta imagen hiperdensa que nos enseña que es la lente biconvexa. Y pues bueno, ¿cuáles son los criterios de indicación quirúrgica? La verdad es que casi todos, independientemente de lo que describa la literatura, se terminan operando por la fisiopatología. Es un sangrado arterial y mientras no paremos ese sangrado, eso por evolución natural va a seguir acumulando. El volumen lo describen como de 30 centímetros cúbicos, un grosor de más de 1,5 centímetros y una desviación de la línea media de más de 5 milímetros. Entonces, la cirugía sí o sí debe ser inmediata porque los resultados son mejores. Eh, ¿Cuándo los podemos vigilar? Sobre todo esto, los niños son muy traicioneros. Los niños pueden tener un hematoma epidural laminar muy pequeño, pero en menos de 2, 3 horas uno los deja de ver y ya tienen un hematoma muy grande. Entonces, de preferencia, un niño que tenga un hematoma epidural, mejor que se quede en el hospital en vigilancia y nunca darlo de alta, porque sí son muy traicioneros y recordemos, es un sangrado arterial, va a crecer, ¿por qué? Porque sigue sangrando esa arteria. En cuanto al tratamiento, dependiendo mucho de cómo esté, de los hallazgos transoperatorios, lo que se hace es hacer una incisión frontoparieto-temporal, se hace una craniotomía, no craniectomía, se observa la arteria, se coagula, se para el sangrado y si no hay edema, si no hay ninguna otra alteración, bueno, se vuelve a colocar la plaqueta ósea y se cierra. Si esto se realiza durante las primeras 3, 4 horas, la verdad es que tienen muy buen pronóstico. Si eso es ya más retrasado, pues la verdad es que les va mal. Otro es el hematoma subdural agudo. Este tiene una alta mortalidad, siempre va asociado a un hematoma epidural, aunque no parezca en la imagen, porque son mecanismos de alto impacto. Entonces, es mucho más grave un hematoma subdural agudo que un epidural, a pesar de que la fisiopatología, que era lo que decíamos en el otro, este es por un sangrado venoso, pero es un sangrado agudo y es un sangrado que normalmente el paciente tiene una fractura asociada, tiene un hematoma epidural asociado, tiene fractura de senos paranasales, sobre todo el seno frontal. Entonces es de alta mortalidad. Fisiopatológicamente, un sangrado venoso, ruptura de venas puente. La clínica pues, el paciente llega intubado, o sea, es el paciente que tiene el traumatismo y ya no despierta. Ya vimos la imagen, es una imagen hiperdensa que suele ocupar toda la convexidad del parénquima y tiene que tener un volumen suficiente para poder generar el desplazamiento de estructuras. Eh, el tema como tal es de origen traumático, pero en esta tomografía, pues yo les muestro que esta es
un paciente con un hematoma subdural crónico agudizado que se drenó del lado izquierdo. Sin embargo, como es un padecimiento de personas mayores, la misma atrofia a veces puede por tracción jalar el hemisferio contralateral y ocasionar otro hematoma. Bien, las indicaciones de cirugía es un hematoma de más de 10 milímetros, o sea, 1 centímetro de grosor, que tenga un desplazamiento de línea media de más de 5 milímetros y que tenga un deterioro neurológico. La cirugía igual es inmediata. En estos casos, a diferencia del hematoma epidural, sí se hace una craniectomía descompresiva porque son pacientes que además tienen a veces incrustaciones de fragmentos óseos, que tienen un edema cerebral severo a su ingreso, que ya tiene datos de herniación nuncal, donde ya el paciente llega y ya le estamos viendo la pupila. Entonces tenemos que sí o sí descomprimir ese cerebro. Y eso es una cranectomía descompresiva. La cranectomía descompresiva tiene como objetivo liberar el piso medio, que es donde está la incisura tentorial y el uncus, y el piso anterior, para que todo el cerebro dematizado pueda reexpander. Bien, otras lesiones, bueno, las contusiones cerebrales, no confundir con concusiones. Las contusiones es cuando tenemos estos pequeños hematomas parenquimatosos o los que normalmente vemos como por rebote. Son lesiones que, desde mi punto de vista, es mejor vigilar en el servicio de urgencias que darlos de alta porque pueden llegar a tener transformación hemorrágica, sobre todo en pacientes mayores, en pacientes que tienen antecedente de antiagregación, anticoagulación. Normalmente los criterios de tratamiento son aquellos con un volumen de más de 30 cc o cualquier desplazamiento de estructuras de línea media, datos de herniación. En caso de que no tenga nada de eso, pero lo querramos vigilar en el servicio de urgencia, tenemos que tener una tomografía de control a las 24 o 48 horas para ver que eso ya tenga datos de reabsorción o en el peor de los casos que haya aumentado de tamaño. La hemorragia subaracnoidea postraumática, siempre y cuando sea una hemorragia de un grado bajo, pues la podemos vigilar. Igual recordar que ese sangrado al estar en el espacio subaracnoideo, los productos de degradación de la sangre pueden llegar a irritar los vasos sanguíneos cerebrales y producir fenómenos de vasoespasmo. Entonces, pues, obviamente no saber de alta un paciente como estos, pero considerar que pueden llegar a tener vasoespasmo. Las fracturas por hundimiento, mencionábamos previamente que si estas tienen más de 1 centímetro o el grosor del diplo por debajo de la posición normal del cráneo, pues bueno, se consideran quirúrgicas, sobre todo en el contexto de trauma, porque son lesiones de escalpe, del cráneo, donde hay una fractura y una exposición tal vez de la dura o del parénquima a través de esa fractura. Entonces, sí se tienen que operar. Y en el caso de que no sean lesiones de escalpe, sino que solo en la tomografía la vemos hundida, esto es un factor de riesgo para presentar epilepsia. Entonces, esa es la razón por la que se operan estas fracturas. Y bueno, la lesión axonal difusa, que es pues un escenario que no queremos ver y que normalmente no lo vamos a identificar muy rápido. Tenemos que realizar una resonancia magnética para empezar a ver los primeros datos de una lesión axonal difusa. No la vamos a ver con la tomografía y va a ser tardado. Bien, este es un paciente que tiene pues varias lesiones. Vemos que en la tomografía en fase simple, la primera del lado izquierdo, es una imagen con neumoencéfalo ahí en el polo temporal, se ve hemorragia subaracnoidea en las cisternas perimesencefálicas, se ve una pequeña contusión frontal del lado izquierdo, se ve neumoencéfalo en el polo frontal del lado izquierdo. En la reconstrucción ósea vemos que hay un trazo de fractura que tiene un hundimiento mayor del diplo, tiene un compromiso del seno frontal. De hecho, aquí en la, en la imagen en 3D se alcanzan a apreciar estos trazos de fractura. Particularmente una vez que ya estabilizamos, pero por ejemplo en este caso, sí es recomendable realizar una angiotomografía por la cercanía que tiene esta fractura con la carótida interna a nivel de la clinoides. Pero bueno, volviendo al punto, lo primero es una tomografía simple y ya después se van a llevar el resto de estudios. Por ejemplo, yo sé que no es de columna en este caso, pero esta es una fractura a nivel cervical, una fractura luxación donde ya tenemos compromiso
de las estructuras neurales, un elongamiento de la médula espinal, tal vez incrustación de fragmentos óseos a la médula espinal. Igual no hay que olvidar el choque espinal, que tenemos que estabilizar al paciente, mantener presiones de perfusión adecuadas. Y en estos casos, la cirugía temprana o ultra temprana les ayuda mucho en los desenlaces funcionales a mediano y largo plazo. ¿Cómo se clasifican? Bueno, eso ya es otro tema. En este caso, les estoy mostrando una fractura luxación, que es el escenario más grave. Bien, entonces, ¿cuándo hay que operar o cuál es la idea? Siempre lo más rápido posible, pero ante un hematoma subdural agudo es lo más rápido, menos de una hora. Un hematoma epidural igual. ¿Qué urgencias las podemos considerar relativas? Por ejemplo, una fractura por hundimiento, el paciente tal vez tiene una contusión pequeña, tiene un Glasgow de 9, 10 puntos, no tiene requerimiento de vía aérea, entonces ese paciente lo podemos aguantar un poquito más, pero un paciente con un hematoma subdural agudo, con una fractura de luxaciones, hay que operarlo lo más rápido posible. ¿Qué otras lesiones? Por ejemplo, más de 24 horas. Tal vez ahí puede entrar un hematoma subdural crónico agudizado, pero que por la misma atrofia cerebral no le está generando una compresión. Hay que individualizar los casos, obviamente, en pacientes mayores de edad, pacientes que tienen antiagregación crónica, anticoagulación, niños. O sea, sí es muy importante y a veces difícil tomar estas decisiones. Otro es en realidad el pronóstico del paciente, aunque uno haga las cosas rápido, aunque uno haga eh, pues en los tiempos que se deben de hacer, con el material que se debe de hacer, a veces ya va implícita una lesión que difícilmente va a tener un buen pronóstico, entonces eso también es difícil. Otro punto es la red de apoyo familiar que pueden llegar a tener estos pacientes. Se ve mucho de que a veces el familiar se cansa, los abandona. Entonces, son bastantes factores a considerar. Y bueno, para poder llevar a cabo esto, siempre es importante tener una comunicación efectiva con los diversos servicios. Encontré este método que es el método de SBAR, donde es una mnemotecnia, donde la S intenta darnos la situación global muy breve del paciente, el escenario, el background, que es qué le pasó, qué estaba haciendo, a qué horas fue, iba de copiloto, de piloto, la evaluación que hace, en este caso, el médico de urgencias, tiene una pupila, está del lado derecho, por ejemplo, tiene una pupila del lado derecho, la fractura y el hematoma, yo lo veo del lado izquierdo. Ah, bueno, entender que hay fenómenos a veces que generan una compresión ipsilateral, pero desplazan de manera contralateral. Entonces nos pueden confundir porque si yo la fractura y el hematoma lo tengo aquí, esperaría tener una anisocoria del mismo lado, pero resulta que la tengo del otro lado. Entonces, eso también nos da mucha información sobre la compensación y gravedad que tiene el paciente. Y bueno, las recomendaciones, en ese momento que ya se comunicaron en este caso, con el servicio de neurocirugía, ya podemos empezar a solicitar paquetes globulares, empezar a solicitar sala en quirófano, una disponibilidad de cama en el servicio de terapia intensiva. Sí, son cosas muy importantes porque difícilmente estamos en turnos donde otros servicios se encuentran trabajando. Entonces, muchas veces son 2, 3 de la mañana y se nos comunica, hay tal paciente. Entonces, nosotros, con esto que ya hablamos, intentamos agilizar en lo que llegamos para entrar directamente a quirófano y descomprimirlo lo más rápido posible. Entonces ya dijimos, de manera global, un resumen breve. Lo primero y lo principal es la estabilización hemodinámica, evitar lesiones secundarias. La profilaxis anticomicial sí es recomendable. No nos va a evitar que el paciente desarrolle epilepsia, pero sí nos va a ayudar a prevenir resangrados o que el paciente pueda tener un estado epiléptico no convulsivo, que a veces, la gran mayoría de las veces es clínico, a veces los pacientes no despiertan porque sí tienen eso,
Esteroides en traumatismo, sobre todo de columna, las primeras 8 horas, después de 8 horas no les va a beneficiar en mucho y particularmente a nivel cervical. Siempre no dejar de lado el traumatismo de columna, hay que movilizar a esos pacientes. Tratamiento de salvamiento, pues bueno, más que salvamiento es lo que debemos hacer, mantener la presión arterial media. Las soluciones hipertónicas, de mi punto de vista, son muy, muy buenas. El manitol también, pues evitar la hiponatremia, la hiperglucemia, la fiebre, un inadecuado aporte de oxígeno, tener los estudios de gabinetes completos, la tomografía de cráneo, una tomografía de tórax, abdomen, columna. Y pues bueno, tener una disponibilidad de servicios al momento de su valoración, o sea, que el paciente ya esté en quirófano, que ya esté enterado terapia intensiva, y que tengamos una comunicación efectiva, o sea, donde nosotros lo que hacemos en el hospital donde yo trabajo es siempre estamos coordinados, entonces tratamos de estar muy al pendiente del paciente, obviamente aquí los que determinan el tratamiento es el intensivista, pero estamos ahí, sugerimos, no los abandonamos, o sea, y eso nos ha permitido tener buena comunicación y agilizar los procesos. Y pues ya en el área de cuidados intensivos, igual tenemos muchos métodos de invasión para monitorizar la presión intracraneal. Precisamente sobre eso tenemos métodos invasivos, no invasivos. La verdad es que los invasivos son muy caros, o sea, los que son propiamente diseñados para esto, son muy, muy caros. Se subdividen en intraventriculares, parenquimatosos, epidurales o aracnoideos. El gold standard, desde mi punto de vista, es el intraventricular. Ese tiene una ventaja, que es como nosotros lo utilizamos. En realidad no necesitamos el aparato de medición de presión intracraneal, sino que hacemos una ventriculostomía. A veces la llegamos a hacer con una Nelaton y le conectamos una llave de 3 vías, una hacia el transductor y podemos medir la presión intracraneal. Otros métodos que, bueno, ya todos conocemos, que es la medición de flujos mediante el Doppler transcranial, la ventana que pues ustedes ocupen, el diámetro de la vaina del nervio óptico, igual, electroencefalograma en aquellos pacientes que no despiertan, que no vemos una lesión estructural en la tomografía de control. Y bueno, que nosotros tengamos esta monitorización intracraneal, sobre todo en los dispositivos intraventriculares, pues nos permite estar monitorizando en tiempo real estos cambios de presión intracraneal. Existen diversas sondas, la sonda P1, P2, P3, que prácticamente es la forma en cómo el flujo, el gasto cardíaco impacta sobre los plexos coroides y lo transmite cuando este líquido cefalorraquídeo va hacia el cerebro. Entonces, lo normal es que tengamos una escalerita donde P1 es la más elevada, la P2 va hacia abajo, P3 hacia un poquito más, pero cuando nosotros tenemos un dato de presión, datos de hipertensión intracraneal, vemos que estas curvas empiezan a invertir, donde P2 empieza a estar por arriba de P1 y nos puede pues ayudar mucho a estar vigilando al paciente que está intubado, que no podemos estar revisando el Glasgow. O sea, de manera temprana nos ayuda bastante. Y bueno, ¿qué es lo que está reportado? Que aquellos pacientes que son sometidos a una vigilancia, una monitorización de la presión intracraneal tienen mejores desenlaces a 6 meses. Esto de acuerdo a las guías del Brain Trauma Foundation y también de algunos estudios que se han hecho en los últimos años. La verdad es que son dispositivos muy caros, pero la ventriculostomía yo creo que sí está al alcance de todos y es tan fácil como conectar una llave de 3 vías al traductor para poder tener las ondas que ya mencionamos. Y bueno, los mensajes clave, todo paciente que tenga un Glasgow 8 es una emergencia, hay que identificar siempre la causa. No hay que olvidar que a veces pueden haber contusiones directas del ojo que nos pueden ocasionar anisocoria y no necesariamente va a ser algo a nivel cerebral, obviamente tiene que ir de la mano con el Glasgow. El tiempo es cerebro, al igual que el ictus, entre más rápido actuemos, entre más rápido quitemos el sangrado o dejemos el cerebro libre para que se pueda reexpander, le va mejor al paciente. La comunicación efectiva es sumamente importante porque agiliza procesos. Un ATAC
no, sí, un ataque primario, un ataque simple nos va a identificar las lesiones primarias y qué debemos de tratar, pero también no es lo que determina el tratamiento. O sea, hay más estudios. Por ejemplo, recordemos que hay diferentes tipos de edema. O sea, si ya tenemos un paciente que no despierta, que ya le hicimos la descompresiva, no despierta, tiene un electroencefalograma, no despierta. Le hacemos una resonancia magnética y ahí podemos identificar mediante algunas secuencias los datos incipientes de una lesión axonal difusa. Entonces también considera otros estudios, revertir la anticoagulación lo más rápido posible, o tener plasmas frescos, o si tienen algún otro medicamento, pues bueno, tener el antídoto de manera eh, anticipada. Y lo más importante es el trabajo en equipo. Definitivamente, porque no es lo operé y ya lo dejo ahí. Aunque yo ya no sea el experto en muchas cosas, pues hay que estar pegado al paciente. Hay que ser empático, gentil con el familiar, sin decir mentiras. O sea, siempre decir la verdad. El pronóstico es este. Y bueno, aquí está la bibliografía. No sé si, espero les haya sido de su agrado. Si tengan alguna duda, algo que yo pueda aportar. Antes de concluir esta sesión, nos gustaría abrir un breve espacio por si alguna persona o alguien tiene una pregunta, comentario o aporte respecto al tema expuesto. Bueno, de no haber más comentarios, damos por concluida esta sesión mensual académica. Agradecemos profundamente al doctor Juan Antonio Alvaro Heredia por compartir con nosotros su tiempo, experiencia y conocimientos, enriqueciendo esta sesión con un tema de gran relevancia para el manejo multidisciplinario del paciente crítico. Asimismo, queremos informarles que el doctor, como comentario extra, ya brinda consulta especializada y realiza procedimientos quirúrgicos en nuestro estado de Guerrero. Próximamente estaremos compartiendo información adicional y sus datos de contacto para quienes deseen mayor información o requieran una valoración especializada. El manejo multidisciplinario, principalmente con servicio de neurocirugía, es muy importante. Es por eso que forman parte de estas sesiones académicas. Un excelente tema, doctor, muy resumido, con puntos claves, como es lo que nos ayuda a nosotros poder identificar pacientes potencialmente que se pueden beneficiar de un procedimiento quirúrgico. Bueno, sin más, agradecemos la asistencia de nuestro ponente y la asistencia de nuestros colegiados. Les deseamos una excelente tarde y muchas gracias a todos. Muchas gracias.